Sonido. Parecería que todos lo conocemos desde la escuela. ¿Es posible que se haya omitido algo crucial en el plan de estudios? Vamos a desglosarlo. Comenzaremos con una cita que pertenece al famoso Nikola Tesla. Para descubrir los secretos del universo, piensa en 3 categorías. Las categorías de energía, vibración y frecuencia. Mira estas y las sorprendentes figuras. El sonido los forma. La figura se ajusta casi perfectamente en el antiguo símbolo llamado flor de la vida. De este signo se pueden derivar una gran cantidad de otros símbolos que se consideran principales en muchas enseñanzas espirituales. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Cómo el sonido forma figuras geométricas tan precisas? En 1689, el científico inglés Robert Hooke realizó un experimento peculiar. Hooke, moviendo un palillo a lo largo del borde de una placa cubierta de arena, notó cómo cambiaba su forma. Más tarde, Ernest Chladni, un físico alemán, repitió el experimento de Hooke, pero experimentó con la posición del arco, su longitud y el ancho del cabello, y descubrió que una frecuencia específica forma un patrón geométricamente correcto, lo que describió en su libro Teoría de la música. Más tarde, estos dibujos en la placa fueron llamados figuras de Chladni. A finales del siglo XX, el académico suizo Hans Jenny reprodujo la experiencia de Chladni utilizando equipo moderno. Esto es lo que resultó. Parece el movimiento de las galaxias y recuerda a la columna vertebral o espina dorsal, una interesante palabra rusa donde algo va a lo largo o debajo de los anillos, entendido como chakra en otras tradiciones. La columna vertebral tiene diferentes nombres, pero está conectada con las raíces, el eje y girar. En inglés se llama espina y los anillos provienen de la palabra girar, con raíz en latín. Lo contaremos después. Y ahora otro momento importante. En la escuela, ¿qué hay en la escuela? Incluso en Wikipedia nos dicen que, como cualquier onda, el sonido se caracteriza por su amplitud y espectro de frecuencia. Esta es una sinusoidal. Pero esta es una imagen 2D. Y si la hacemos en 3D, entonces se volverá una espiral. Desde la antigüedad, una espiral de 2 corrientes ha sido representada en los adornos de la mayoría de los pueblos. Aquí está el adorno de cinta oriental. Y aquí está el adorno en el semicírculo en Israel. Aquí hay algunos ejemplos más de adornos similares. Mesopotamia, Grecia, Mauritania y, por supuesto, elementos de la antigua constelación rusa y la tumba del siglo XVII. En la mitología de muchos pueblos del mundo, que no tuvieron contacto entre sí, existen mitos sobre el acto original de la creación del universo. Por ejemplo, en los textos de las pirámides egipcias se dice que el dios Tot creó el universo con el sonido de su voz, y luego el dios Ptah se encargó de ordenarlo. En la India, se cree que el sonido Aum fue la primera manifestación del Brahman no manifestado, dando inicio al universo perceptible, que surgió de la vibración causada por este sonido. En el taoísmo, las combinaciones e interacciones de yin y yang generan la energía chi, o las oscilaciones en la vibración y, en última instancia, todo lo que existe. Los indios Hopi cuentan la historia de una mujer araña que cantaba una canción sobre la creación, sobre formas inanimadas en la tierra, dándoles vida. En la tradición aborigen australiana, el sonido del didgeridoo contribuyó a la creación del mundo. En muchas leyendas africanas de diferentes tribus, se cuenta que el mundo surgió del sonido. En Polinesia y en el lejano oriente, los dioses y diosas golpeaban gongs o tambores de concha de moluscos para crear el mundo. Y pensemos en esto. ¿Y si la luz también es sonido? La luz también es una onda o espiral. Tiene una frecuencia específica. La diferencia con el sonido audible radica en su intensidad y altura. La luz se mide en terahercios, hercios multiplicados por 10 a la 12ª. El famoso experimento de física cuántica de las 2 rendijas, realizado por primera vez por Thomas Young, demuestra la naturaleza ondulatoria y espiral de la luz. Es decir, en esencia, la luz es un ultrasonido de intensidad enorme, ya que cualquier onda espiral tiene su número de ciclos o oscilaciones por segundo, su frecuencia y su amplitud, su volumen. Existe una tabla condicional de correspondencia de un color específico y notas si sonaran en el rango audible para nosotros. Los espectros básicos muy aproximados, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, nos dan una secuencia de tonos y semitonos si tomamos la escala de sonido desde la nota Do, que en su estructura corresponde a 512 Hz. En Photoshop, los diseñadores utilizan millones de colores de la gama de colores, que de nuevo están relacionados con la música, donde la gama es una secuencia de tonos y semitonos. Ahora volvamos al timbre. En la intersección de 2 corrientes se forman los centros energéticos, los chakras, que se traducen del sánscrito como rueda.
En un mundo ideal, las 7 ruedas principales deben girar correctamente para generar una frecuencia consecutiva y el espectro correspondiente, desde el rojo hasta el violeta. El símbolo más antiguo de los flujos ascendentes y descendentes y los chakras en su intersección es el caduceo. Entonces, sabiendo que hay 7 chakras principales a lo largo de la columna vertebral y cada uno tiene una frecuencia específica y uno de los 7 espectros de colores, y también sabiendo que una frecuencia específica forma un dibujo geométrico específico, podemos suponer que en el plano sutil realmente existen figuras geométricas que son formadas por el flujo espiral de los chakras. Estas figuras son muy apreciadas en la tradición oriental. Es bien sabido que la actividad cerebral tiene una frecuencia específica, desde 1 hasta 4 Hz para las ondas delta en espiral, de 4 a 8 Hz para las ondas teta, de 8 a 30 Hz para las ondas alfa y de 30 a 40 Hz para las ondas beta. En consecuencia, los pensamientos también son inherentemente ondas en espiral. En cierto sentido, el sonido no existe, todo se rige por las leyes de la naturaleza, que consideraremos no a escala humana, sino cósmica. Cosmos. Existe tal regla de Titius Bode. Titius era un físico y matemático alemán que en 1766 propuso que todas las órbitas de los planetas del sistema solar están a una distancia precisa del Sol en una progresión geométrica clara. Johann Bode, un astrónomo alemán, en 1772 publicó una serie de trabajos que avivaron el interés en este tema. La regla de Titius Bode se consideró una teoría hasta que en 1781 se descubrió Urano, que encajaba casi perfectamente en la secuencia prevista. Sin embargo, en la progresión faltaba un planeta entre Marte y Júpiter, donde se encontraba un cinturón de asteroides. Los científicos llaman a este planeta alguna vez existente Phaeton. La clave del progreso radica en una fórmula sencilla. Ahora volvamos a las figuras de Ladny. Mira cómo el sonido forma las órbitas de los planetas en la mesa experimental. En la mecánica celeste también existe el concepto de resonancia orbital, una situación en la que los períodos de rotación de 2 o más cuerpos celestes se corresponden como números pequeños. Como resultado, estos cuerpos se acercan periódicamente en puntos específicos de sus órbitas. Las variaciones regulares resultantes en la fuerza de la interacción gravitacional de estos cuerpos pueden estabilizar sus órbitas. Los satélites de Júpiter orbitan formando 2 octavas. Plutón y algunos otros objetos del cinturón de Kuiper, llamados plutinos, están en una resonancia orbital de 2 a 3, una quinta pura con Neptuno. 2 órbitas de Plutón alrededor del Sol corresponden en tiempo a 3 órbitas de Neptuno. Saturno y Júpiter están casi en resonancia exacta, 2 a 5. Los asteroides troyanos están en resonancia 1 a 1 con Júpiter, ubicados en los puntos de Lagrange 4 y 5. Los satélites de Júpiter, Ganímedes, Europa e Io están en resonancia 1 a 2 a 4. Los satélites de Plutón están en resonancia 1 a 3 a 4 a 5 a 6. ¿Cómo están las cosas más allá de los límites del sistema solar? El famoso telescopio espacial Kepler identificó parejas de exoplanetas en 9 sistemas y quintetos planetarios en 2 otros sistemas. En 5 de estos casos, los científicos encontraron resonancias orbitales de tipo 2 a 1. En otras palabras, los periodos de revolución de los planetas encontrados están en una relación de 2 a 1, que es una octava pura. Otras 4 sistemas mostraron resonancias de tipo 3 a 2, que es una quinta pura. Un fenómeno cercano es la resonancia spin-órbita, cuando se sincroniza el movimiento orbital de un cuerpo celeste y su rotación alrededor de sí mismo, y Mercurio gira alrededor del Sol en una resonancia spin-órbita de 3 a 2, que es una quinta pura. En 2 años mercurianos, el planeta gira 3 veces sobre su propio eje. La Luna, al orbitar la Tierra, siempre muestra el mismo lado hacia nosotros, debido a una resonancia spin-órbita de 1 a 1. Además, los planetas en el cielo se mueven en órbitas excéntricas, danzando al compás del cosmos. En estos movimientos existe más armonía matemática y geométrica de lo que pensamos. El libro de John Martineau, un pequeño libro de coincidencias, ilustra modelos orbitales y algunas de sus coincidencias geométricas. Este es el dibujo que se obtiene al girar Venus y la Tierra.
Y aquí están las figuras similares de otros planetas. Tierra y Mercurio, Saturno y Júpiter. Marte y Tierra, Urano y Saturno. Aquí se muestran las relaciones entre la órbita exterior de la Tierra y la interior de Venus, donde se inscribe un cuadrado. Las dimensiones de la Luna y la Tierra se inscriben en el cuadrado de un círculo de esta forma. Además, los perímetros del cuadrado punteado y el círculo punteado tienen la misma longitud. El perímetro del cuadrado rojo punteado es igual a 4 diámetros de la Tierra. La circunferencia del círculo azul punteado es igual a 2 veces el radio, es decir, 99.9%. Dicha armonía se aprecia también en otros sistemas. Relaciones sorprendentes, ¿no? ¿Cómo crees que se puede explicar todo esto? Todas estas coincidencias, números, figuras, símbolos y leyes de la naturaleza, ¿son intervención racional? Reflexionemos sobre esto en los comentarios. Si las escenas de este clip te sorprendieron, evalúalo y activa las notificaciones, porque te esperan nuevos episodios igual de interesantes y emocionantes. Hasta nuevos encuentros.